Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a volver a hablar de un libro, La salud enferma, del doctor Fernando Fabiani. Y de nuevo tenemos aquí a Pau Ullé. Nos hemos dejado muchos temas por hablar el otro día, cosas muy buenas del libro, cosas con las que no estamos de acuerdo, ya lo vais a ver varios mitos que se desmitifican, como el de beber 2 litros de agua, o a lo mejor no se desmitifican, y otros muy interesantes. Bienvenido de nuevo, Pau. Muchas gracias, Adrián. Un placer de nuevo estar aquí con vosotros. Me gustaría empezar sacando un tema que no tratamos, en el otro episodio, y es el de la cibercondría, que sería lo de cuando tienes cualquier síntoma, irte a Google a buscarlo. Yo creo que es lo peor y todos somos conscientes de que es lo peor y todos lo hacemos o todos lo hacen porque es ese miedo. Y el doctor Fernando Fabiani dice que cada 4 días tenemos un síntoma. Entonces, si tienes un poco de moqueo puede ser un síntoma. Simplemente a lo mejor es un moqueo que ese día te has levantado, a lo mejor no estás ni resfriado, pero si te pones a buscarlo ya te puedes poner en lo peor. Y que al final estos síntomas no son síntomas, son simplemente señales de que nuestro cuerpo está vivo. Si no hubieran Exacto. señales, estamos vivos. Exacto. Simplemente. Sí, 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 estoy de acuerdo, ¿eh? Aquí yo tengo una contradicción interna porque estoy muy a favor del discurso. Hay una cibercondría evidente, hay riesgos evidentes en la búsqueda en Internet de información acerca de la salud, sobre todo si el objetivo es comprender algo que te ocurre a ti y que por lo tanto vives en primera persona y que por lo tanto no tienes la distancia suficiente para, ni la capacidad crítica para analizar el síntoma que estás sintiendo. Entonces, estoy súper a favor de esto y de los riesgos que supone y un poco la recomendación estándar de que tiene que ser un profesional de la salud el que interprete aquello que te ocurre para ver si realmente eso es relevante clínicamente o no. Pero mi contradicción interna está en que Internet ha llegado para quedarse. Todos miramos en Internet lo que nos ocurre o buscamos cosas que nos ocurren en Internet y, por lo tanto, decirle a la gente que no lo haga no creo que consiga el efecto deseado, en el sentido de no creo realmente que la gente deje de hacerlo. Entonces, los profesionales de la salud lo que tenemos que estar es verdaderamente preparados para entender o para aceptar, reconocer que los pacientes van a mirar a Internet, van a venir con conocimientos parciales de lo que les ocurre en función de su background de conocimiento científico y que posiblemente, bueno, pues va a complicar la dinámica de una visita diferente a la que podía ocurrir con un médico, con un profesional de la salud, pues del siglo pasado, ¿no? En el cual el médico era una persona, pues, tremendamente respetada, considerada un intelectual y que, por lo tanto, su palabra tenía un peso en las personas muy grande, ¿no? Entonces, esto ha ido cambiando, Internet ha ido difuminando el peso de la palabra del médico o del profesional de la salud, y con esto tenemos que manejarnos, ¿no? Desde la Ujú. humildad, porque es cierto Sí. que no solo hay información errónea en Internet, también hay información certera. Y Ujú. ahora la gente pues tiene cada vez más capacidad para acceder a las revistas científicas, leer no solo páginas y tal, sino también papers y tal, y por lo tanto tendremos que aprender a manejarnos con esto, ¿no? Por ejemplo, yo tuve dudas hace muchos años con una vacuna que no era obligatoria en el sistema de salud nacional, ¿no? En Cataluña, que era una vacuna que en ese momento no era obligatoria y no estaba financiada por el sistema de salud, y que el pediatra del Sistema Nacional de Salud me propuso poner a mi hijo más pequeño. Y yo le pregunté, ¿cómo es que no está financiada, no? Si tiene evidencia suficiente y tal. Y él me dijo, sí, sí, tiene mucha evidencia y tal. Y yo le dije, ¿tienes alguna web o algún sitio de referencia donde yo pueda leer esta evidencia? Y me dijo, sí. Y me derivó, no sé si creo que es la Asociación Española de Pediatría. Y yo cuando busqué
esta evidencia, lo que vi fue un panfleto, literalmente un panfleto publicitario. Es decir, no había en ningún caso un debate profundo de la evidencia, que es lo que yo le pedía, que entiendo que no todo el mundo que va al pediatra y le pide evidencia es lo que le estaba pidiendo, pero yo fue un panfleto. ¿Qué hice? Pues fui a buscar el Ministerio de Sanidad y fui a ver los informes del Ministerio de Sanidad por qué no tenían incluida esa vacuna, cuál era el nivel de evidencia y por qué, si no está incluida, no es para joder, es decir, es porque se cree que actualmente, pues, o en ese momento la evidencia no era suficiente o los riesgos eran más altos que los beneficios, etcétera. Y, No bueno, sabía con quién se había topado, Pau, cuando te mandó a bueno, la primera web. mira, pero pasó una cosa, que es que después de leer la información del ministerio decidí vacunar a mi hijo de esa vacuna. Es decir, que no hizo el efecto contrario. Yo necesitaba leer las críticas para para reconocer el valor de la opinión del pediatra, que para mí la tiene toda. Es decir, no estaba buscando la información para ir en su contra, sino que simplemente le Claro, estaba pidiendo la información, ¿no? Entonces, él me trató como si fuera tonto, literalmente, me pasó un panfleto y al final hubiera tenido en mí el efecto contrario. Es decir, yo tuve que leer la evidencia real o hasta donde yo la supe interpretar, que eso también es cierto porque no es mi campo de actuación y por lo tanto, pero bueno, tuve que leer el informe completo para decir, bueno, pues lo que me propone el médico, el pediatra en este caso, no me parece tan descabellado. Entonces, es decir, en ese caso, por ejemplo, recuerdo que se había demostrado que la vacuna reducía la infección, pero no había evidencia de reducción de mortalidad, pero no es que no se financiara por los efectos secundarios, etcétera, sino que simplemente estaba en debate que la vacuna realmente redujera no el número de infecciones, sino la mortalidad por esa enfermedad. Bueno, da igual, algo complejo. Pero yo decía, bueno, pues esto, que falte este punto de la evidencia para que realmente se convierta en una intervención de salud pública, no es motivo suficiente para que yo no tenga en cuenta la opinión del médico para vacunar a mi hijo, y lo vacuné. Entonces, yo creo que los profesionales de la salud tenemos que empezar a aprender a vivir con el hecho de que los pacientes van a leer, van a tener opinión y tendremos que respetar su opinión y desde la humildad tener pues habilidades comunicativas y, por qué no, a veces la capacidad de decir, mira, esto no lo sé, pero lo voy a mirar, o de esto no sé suficiente, o simplemente respetar la decisión del paciente, aunque esté lejos de la nuestra, y aunque no nos parezca la ideal, ¿no? Entonces, yo estoy preocupado por la cibercondría, absolutamente. Y tengo pacientes que vienen absolutamente destrozados por la búsqueda, no tanto la búsqueda en Google, sino la lectura constante en las redes sobre síntomas y enfermedades y ese tipo de cosas, ¿no? yeah. Levantarte cada día, abrir Instagram y decir, es que si te pasa todo esto, tienes este problema, ¿no? ¿Es esto? Es decir, yo estoy preocupado por esto, pero las También por la otra contradicciones. parte, claro. Exacto, de decir, tendremos que aprender a vivir con ello, ¿no? Es decir, vale, decirle a la gente que no miren no hará que no lo miren. Entonces, lo que Yo me tenemos que quedo hacer es más, Pau, espabilarnos. yo me quedo más con el mensaje de leer los síntomas y no quedarse con el peor resultado. Es decir, Claro, navaja de Occam. La mayoría de veces, como la mucosidad será una mucosidad, al día siguiente no tendrás nada. Me quedo más con ese mensaje, sí, ¿sabes? Pero a la vez lo que me gusta es que dijo, a ver, sí, pero cuidado, si tienes síntomas graves como que tienes un dolor muy intenso, que vomitas sangre, que tienes un dolor opresivo en el pecho, todos estos síntomas, o sea, si ve corriendo a urgencias o se te queda un brazo paralizado, visión doble, te cuesta respirar, todas estas cosas, no pienses que es una cosa temporal, que es cibecondría, no, en este caso sí que preocúpate, ve a urgencias y allí que vean si es un problema o a lo mejor es psicológico, ya se verá. ya lo analizará la persona que lo tenga que analizar, estoy de acuerdo. Sí, 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 estoy súper a favor de esto. Simplemente esas dos contradicciones que se me despertaban en mí al leer el capítulo, decir, ostras, vale, pero ahora le empezaremos a decir a la gente que no mire Internet. ¿Esto realmente es el camino de la solución a la cibercondría o tendremos que empezar a aprender a manejarnos con esta dificultad? Básicamente era mi duda, pero estoy súper a favor de que, y me encantó la referencia de que los seres humanos tenemos un síntoma nuevo cada 4 días. Esto me encantó, de hecho, me parece brillante, o sea, Sí, me sí, sí. encantó. No, no, me parece muy bien que vayas ampliando, o sea, que vayas ampliando y vayas viendo
la otra parte. A mí me encanta también hacer eso, a veces en algunos libros es como buscando y yo siempre digo que todo tiene un precio, todo tiene dos caras y entonces hay que buscar también la otra porque la parte mala de hacer un libro sencillo es que te pueden encontrar la otra parte y a veces se reduce demasiado. Pero me Claro. encanta que estés puntualizando, porque tanto en otro episodio como este no estamos hablando del libro, estamos yendo mucho más allá del libro y esto es muy guay. Y ahora quería sacarte un tema que es el de los 2 litros de agua al día, que esto es el consejo, yo lo he oído 1000 veces, hay que beber 2 litros de agua al día. Y entonces aquí explica Fernando que esto primero no está demostrado de ninguna forma y segundo que nació como hace 80 años, que fue como una recomendación general. Y además eran 2 litros al día, incluida la comida. No es beber, es consumir. Con la comida tenemos muchísima agua que consumimos. Hay mucha gente que está todo el día bebiendo y yendo al lavabo. No es efectivo, no sirve de nada o a veces puede ser hasta contraproducente porque Muy contraproducente. puedes estar utilizando demasiado tus órganos, ¿no? Totalmente, sí, sí. Es un mito absolutamente absurdo, ¿no? Que solo lleva a efectos especialmente a efectos negativos, empezando por la contaminación que genera ir con el ya menos porque la gente ya va con las cantimploras reutilizables y tal, pero con la botella de agua, ¿no? Cada 2 por 3, encima, todo el día paseándola, etcétera. Y luego los efectos negativos de estar constantemente bebiendo agua, la hiponatremia, que es la caída del sodio en sangre por justamente la ingesta de agua, requiere de la activación de sistemas corporales que tienen un coste. Entonces, es decir, estar constantemente bebiendo agua o beber muchísima agua o mucha más de la que necesitas, pues es peligroso. De hecho, el récord Guinness de agua bebida lo tuvieron que retirar porque se murió la persona que, no sé si se bebió 5 o 6 litros en poco tiempo y tuvo una hiponatremia, que es una caída del sodio en sangre, y se murió. Y tuvieron que retirar este premio del récord Guinness, ¿no? Porque era verdaderamente peligroso, igual que lo de cuántas noches sin dormir podías aguantar, también lo retiraron de... Grandes ejemplos de contexto, ¿no? Que todo depende del contexto. El agua te puede salvar la vida o literalmente matar. Todo es el contexto, sí. Literalmente, literalmente, sí, sí, sí. Y bueno, o sea, súper a favor y aparte me gusta cómo lo hace, como tú bien dices, ¿no? Empieza donde se creó el mito y poco a poco pues lo va desarrollando, ¿no? De nuevo en mí, pero despertó esta cosa de ir a la contra y tal, porque dije, ostras, vale, él hace referencia a una frase que está chula porque llega el mensaje y tal, de decir, a ver, ningún animal se ha muerto nunca de sed con agua disponible. Es decir, si tienes agua disponible, beberás en función de la sed que tengas y olvídate de esto, ¿no? Y esto es una recomendación que me parece, pues bien, ¿no? Porque evidentemente ayuda a reforzar el mensaje de que no hay que beber de per se 2 litros de agua al día por obligación y porque lo dice la ciencia. Entonces, este mensaje del animal está bien. Pero, ostras, cuando reflexionas un poco sobre las señales homeostáticas, el hambre, la sed o el frío, el calor, etcétera, te das cuenta de que nuestras señales homeostáticas están muy distorsionadas por el contexto. Entonces, yo no sé si podemos poner únicamente en manos de la sensación corporal homeostática, pues aquello que debemos comer, aquello que debemos beber, etcétera. Tengo mis dudas, tampoco lo niego, pero tengo mis dudas, ¿no? Igual que no hay ningún animal que se haya muerto de sed en la naturaleza, si hay agua disponible, tampoco hay ningún animal obeso, ¿no? Y en cambio, en la naturaleza, ¿sí? Con la comida disponible de la que se encuentra en la naturaleza. Por contra, nosotros sí sufrimos una epidemia de obesidad en la sociedad y tenemos que de alguna manera estar constantemente peleando contra esta tendencia cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, yo tengo mis dudas de que realmente las señales homeostáticas no puedan estar distorsionadas por múltiples factores y que realmente podamos únicamente decir, bueno, bebe por la sed que tengas, que está bien, como consejo y a mí me parece mejor que el de bebe 2 litros al día, pero bueno, luego habría que ver, ¿no? Los ancianos en verano, la gente que hace deporte, pues las mujeres en función del embarazo, por ejemplo, la lactancia, en función del momento del ciclo menstrual y por lo tanto estaría bien que
esta desmitificación hubiera ido acompañada también de algunos criterios que te hagan más o menos intuir si estás correctamente hidratado, ¿no? Por ejemplo, si ahora te dijera que estás correctamente hidratado si haces entre 5 y 8 pipís al día de un color más bien claro, no necesariamente transparente, excepto el primero del día, esto es fácilmente cuantificable, ¿sí o no? Ujú. Entonces, sabes que si haces menos de 5 o 6 pipís al día, pues que posiblemente te falta agua. Y es que yo hago muchos más de 9 10. Bueno, luego ya veríamos, ¿no? Luego a lo mejor o te sobra o a lo mejor hay otra cosa. Pero me refiero que está bien el mensaje de fíjate de la sed, pero luego a lo mejor hubiera sido guay también añadir algún marcador más o menos objetivizable. No hace falta que sea medible ni que nos lleve la obsesión, ¿no? Pero que nos ayude a intuir, porque yo tengo las dudas de que realmente cada vez que tienes sed tú bebes o a veces cuando tenemos sed comemos, por ejemplo. ¿Sí? Y si comes fruta que tiene agua, bien, o verduras, pero si lo que haces es comer pues algo que no tiene agua, al final la sensación de sed también se va distorsionando, ¿no? Y hay un momento en el cual la sed y el hambre quedan ahí Ujú. pues distorsionadas. Entonces, O la esto Coca-Cola, puede, a o bebes veces una refrescos Coca o sí, alcohol, o te alcohol, ¿no? te sí, a veces te genera más sed y estás Claro. bebiendo y dices: "¿Cómo?". Claro, Claro. sí, sí, sí. En cualquier caso, entonces, muy a favor del discurso, muy a favor de de la desmitificación del mito, muy a favor de la crítica a este mito, de los riesgos del mito, pero también decir, bueno, habría que ver, ¿no?, si realmente la señal Mm, homeostática de la sed es tan fiable. No es como decir, tú come lo que te pida el cuerpo. Y aunque es cierto que en condiciones naturales, esto está más o menos estudiado, comer lo que te pide el cuerpo puede ser una buena elección, hay estudios curiosos sobre este tema, en un contexto donde hay un montón de ultraprocesados, tenemos la publicidad, etcétera, comer lo que te pida el cuerpo es algo arriesgado, ¿no? ujú. Pero nos vamos a otro mito. Ya que hemos desmitificado uno, vamos a desmitificar otro con matices también, que es el de hay que hacer cada día 10.000 pasos. Que este ya de inicio dice que no es cierto, no está ni científicamente, esos 10.000 pasos es algo bonito, es una cifra redonda, por eso se dijo y entonces aquí mete mucha caña a las compañías de pulseras de actividad que han ayudado mucho a fomentar este mito y que te cuentas gente que está por la noche haciendo los últimos pasos en casa para llegar a los 10.000 o que están por las escaleras de su piso que los vecinos están ya hasta las narices, dice vete a dormir porque quieren llegar, o los que mueven la muñeca simplemente para llegar a esos 10.000 porque es como, es que llevo 40 días llegando a los 10.000, no, hoy no puedo fallar. No pasa nada un día Exacto. que falles eso. Y aparte que es que no está, que, no, que es mentira, que no está demostrado que necesitemos Exacto. esos 10.000 pasos. Sí, este mito nació en las Olimpiadas de Tokio, que había una marca de podómetros, que no sé si la marca se llamaba 10.000 o utilizaba el 10.000 como recurso Sí. publicitario y puso de moda este valor que de alguna manera fue pues cuajando, ¿no?, en la sociedad y se ha infiltrado en los poros de la piel de la sociedad y está en cada uno de nosotros, ¿no? Si hiciéramos una encuesta, ¿no? ¿Cuántos pasos debe hacer un ser humano al día para estar sano? Pues 10.000 seguramente sería la respuesta más común. Él afirma que esto es un mito, luego referencia evidencia de que posiblemente el número de pasos para tener una buena salud ronda los 7 o 8 mil pasos, ¿no? Y bueno, y hace una crítica a la obsesión para llegar a los pasos, un poco al nivel de lo que comentabas ahora, ¿no? De que hay veces que estás reventado, estás ahí o haciendo chorradas como mover la pulserita para que llegue a los 10.000 pasos, o simplemente te sientes enfermo porque no has llegado, sin entender que posiblemente has hecho otras muchas cosas que están bien o que en tu contexto pues no hacía falta llegar a esos 10.000 pasos porque ya has hecho deporte a otro nivel o lo que sea, ¿no? Dicho esto, de nuevo, a mí es que no lo puedo evitar, no sé si... pero a mí leyendo el capítulo se me puso ahí un nudo en el estómago, ¿no? Porque en una sociedad donde la epidemia de obesidad es tan importante, el sedentarismo es un problema de salud pública tan grave, las personas cada vez nos movemos menos y tal, pues poner el foco en un mito que lo único que hace es hacer que la gente aparentemente pues tenga la intención de moverse más, pues digo, ostras, realmente es
es realmente operativo, realmente quita presión decir que en lugar de 10.000 tienes que hacer 8.000 y esto beneficia a alguien, ¿no? Es decir, habrá alguien menos preocupado por su vida porque en lugar de 10.000 son 8.000, cuando en el fondo te está proponiendo contarlos igualmente, llevar la pulsera y hacer lo mismo, ¿no? Entonces, Pero, a ¿tú mí crees, Pau? O sea, es que yo en este capítulo, yo me quedé con otra cosa, porque sí que es cierto que dicen, científicamente no son 10.000 y no 3 sesiones, pero sí que son 7 o 8.000. O sea, eso sí que te puedes acercar más a lo correcto o lo que podría ser más sano, saludable. Pero también es cierto que hay un momento que yo interpreté que decía, pero si lo tuyo no es caminar, no pasa nada, pero muévete. En vez de caminar, si lo tuyo es correr, es nadar, ir en bici o hacer pádel o ir al gimnasio, que lo hagas. Esa obsesión de que tienes que hacer esos 10.000 o esos 7.000, sí, sí o sí, aunque luego tengas tu partido de fútbol o las otras cosas. Esa salud enferma, que es esa obsesión, y a veces he leído algún libro o he escuchado alguno, que empiezan a decirte todas las pautas de todo lo que tienes que hacer. Te tienes que levantar a las 6 de la mañana para ver el amanecer. sí, sí, Tienes que hacer tus estiramientos, tienes que hacer tu sí, meditación, sí, sí. tienes que esperar una hora para tomar el café. Después de una hora, tienes que hacer algunos ejercicios de gimnasia. Luego ya si tienes tiempo, te vas a trabajar. Luego, un día tienes que hacer un deporte, otro día tienes que hacer otro, un día flexibilidad, otro día tal. Luego, tienes que ver el atardecer. Olvídate de la familia, de los amigos, de tus hijos. No puedes tener hijos para hacer todo eso. Al Sí, final es sí, sí, una sí. obsesión. Luego, antes de ir a dormir, también, por supuesto, tienes que hacer tu rutina. Tienes que ir con una esperma. Tienes que irte a dormir a las 10 de la mañana, de la noche, todos los días. Y la sociedad... Sí, sí, y el skincare sobre todo, y el enjuague bucal, el oil pulling y la Exacto. Y la meditación, ducha ¿no? fría, y la ducha Sí, fría antes, por obligado, supuestísimo. obligado. Da igual que tengas mucho estrés en tu vida, da igual, tú la ducha fría, mete más estrés y mete un ayuno de 16 horas y hazte Claro. esta dieta, haz todo, todo. Sí, sí, Estrés a sí. tope, estrés, estamos súper estresados, vamos a meter más estrés. Claro, cuando Esto se está lleva guay. a ese, al final se convierte en una obsesión. Yo Sí, me sí. fijaba más en eso, pero sí que es No, cierto totalmente. que es un poco Sí, sí. contradictorio. Dice, no, no te obsesiones con 10.000, pero con 7.000 a lo mejor. Sí, no, a ver, yo estoy muy a favor del discurso. De hecho, yo siempre bromeo y en las clases, en las clases de los cursos que hago y tal, en el fondo soy un poco como reconocido porque siempre hablo de lo mal que hago las cosas y tal, o hago una crítica justamente. Yo siempre digo que, por ejemplo, el año pasado, pues pensé que no, yo iba a cumplir con lo que teóricamente hay que hacer y mira, yo hacía una cosa que es que, pues, ahora bueno, cuando termine la historia, a ver si queda bien contextualizado, pero yo me levantaba a las 5:30 de la mañana y me vestía y me iba andando al gimnasio, que eran unos 20 minutos, empezaba a entrenar y estaba unos 50 porque no me daba, porque luego tenía 20 de vuelta para llegar pues pronto a casa para levantar a mis hijos, darle el desayuno y tal. Y yo siempre decía que yo a las 7:30 de la mañana ya había andado 8.000 pasos, había entrenado, me había dado la luz del alba porque volvía andando, sí, me había expuesto al frío de no sé qué y había hecho el entrenamiento de fuerza que toca, ¿sí? Y después de un año de hacer esto, en lugar de estar mejor, estaba claramente peor. Me había roto del gemelo, levantaba menos peso en muchos ejercicios de los que había levantado anteriormente. Es decir, que había empeorado objetivamente mi salud, ¿sí? Después de hacer algo que teóricamente a todo el mundo le va bien. Entonces, yo estoy súper a favor de hablar de lo absurdo que es pues hablar de lo que todos tenemos que hacer sin conocer en absoluto el contexto y además también sin poner en una escala de valor qué peso tiene en tu salud cada una de las intervenciones, ¿no? Porque al Claro. final no será lo mismo el beneficio de entrenar la fuerza 3 veces a la semana que a lo mejor, yo qué sé, que escuches una música de unas ondas de alfa, no sé qué gama, pues antes de dormir, ¿no? Pues entonces, bueno, sin entrar a desmerecer esto, no lo sé y a lo mejor he dicho una tontería, Sí, pero sí. lo que estoy intentando decir es que habrá intervenciones con mucho más peso que otras, ¿no? Y al hacer una lista tan grande de intervenciones, es como si todas tuvieran el mismo impacto, ¿no? El mismo impacto en la salud y posiblemente esto no es así, ¿no? Entonces, sí, sí, muy a favor de esta crítica, ¿no? Esta Sí, crítica. al final
es adaptarse a tu vida y ver Claro, si funciona una cosa o no funciona otra, si se genera demasiado estrés, es ir probando y a lo mejor hay gente que le va genial levantarse a esa hora, a otra persona no, las duchas frías le van genial, hay gente que le pueden ir fatal. Es ir probando, e ir incorporando cosas y ir quitando cosas, porque esa obsesión también de ir añadiendo siempre hábitos, 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 no somos hábitos, somos seres humanos, hay que vivir claro. también. A ver Esa claro, y qué cosas impactan en ti. Imagínate que a ti, tú eres de los que duermes mal. Toda la vida has dormido mal y tu padre ya dormía mal y no has dormido bien nunca y tal. Y evidentemente que dormir mal es un factor de riesgo, pero a lo mejor en ti impacta mucho más, yo qué sé, pues no hacer ejercicio, ¿no? Y entonces pones el foco en dormir bien, te obsesionas, no lo consigues, esto te lleva al infierno del intento de intentar dormir cuando posiblemente en ti, pues hacer ejercicio tiene un impacto mucho más productivo, importante y eficaz, ¿no? Que obsesionarte en algo que a lo mejor, pues bueno, pues que ya está bien, que evidentemente no le quito valor al hecho de dormir, pero que en tu caso, por lo que sea, impacta menos. Yo tengo aquí la idea, y me gusta la idea de ser un poco punky y un poco antisistema, ¿no? Así de decir, bueno, a ver, me decís que tengo que hacer todo esto, pero yo voy a hacer lo que creo que tengo que hacer, ¿no? Y con una aptitud crítica y evidentemente con ganas de experimentar, pues ir eligiendo aquello que a cada cual le va bien, ¿no? Y en caso de que tengas un problema, pidas ayuda y te hagan una propuesta, luego la valores, pero mientras no tengas ese problema, pues seguir un poco pues con esta actitud de experimentar y tal, pero también de un poco de, bueno, a mí que me cuenten milongas, yo haré lo que a mí me va bien, ¿no? Y yo estoy bastante a favor de esta manera un poco anti, ¿no? De decir, bueno, a ver, está bien, todo está bien, pero la salud es mía, es mi cuerpo, vamos a ver, una mirada crítica y poco a poco, ¿no? Mm. Bueno, al final es un poco como decía Steve Jobs con Apple, que los clientes no saben lo que quieren hasta que yo se lo doy. Pues con la salud pasa un poco lo mismo, que de pronto hay 1000 problemas que no sabíamos que los teníamos y de pronto dices, pero, ¿sabes? Pero es que andamos mal, el calzado es malo, el no sé qué. Y empiezas a decir, wow, ¿cuántos problemas tengo? ¿Qué estrés? Te puede estresar, ¿sabes? Y no. Incluso por cosas que no dependen de la voluntad, como duermes mal, en plan, duermes en una posición mal, en plan, duermes en mala posición, en plan, hostia, es que yo cuando duermo no elijo la posición en la que duermo, ¿no? Porque estás dormido, justamente, es un estado de conciencia reducido, entonces es una barbaridad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Me quiero ir a, por ejemplo, los supermercados farmacia, que es que ahora vas a un supermercado y no hay un yogur para la tensión, otro para bajarte el colesterol, otro que si las defensas, o para los huesos, o para lo que sea. Es como, o los cereales de desayuno con hierro, con no sé qué. Perdona, pero la mayoría de veces esos productos lo único que van a conseguir es vaciarte el bolsillo. Te comes un yogur natural con su grasa, que no le han quitado la grasa, que le han metido luego azúcares para compensar, que es peor el remedio que la enfermedad. Y con los cereales, da igual que le metan hierro, vitamina D o lo que quieran, que no son buenos si abusas sobre todo de ellos y sobre todo los cereales eh, más enfocados en niños, que es que el 50% muchas veces es azúcar. O sea, es que ya Claro. directamente son malos, da igual que sea desayuno, merienda, cena, da igual el momento. Y por eso, o el producto light, que un producto light solo Hostia. significa que tiene un 30% menos de calorías del producto original, del mismo producto, de la misma marca. Puede haber un producto light que tenga más calorías que ese mismo producto de otra marca. Y además Ostras. se ha visto que esos productos light, como es light, te incentiva a comer más y al final acabas metiendo más calorías. Es por culpa de ese light te han metido otros productos más procesados, es peor. O sea, eh, cuidado. O cuidado también, voy a sacar varios temas y ahora me contestas, Pau. El de las farmacias. Si una crema es de farmacia, mucho mejor. Eso lo hemos oído todos. No, pero es que esto es de farmacia. Yo lo he oído también y yo también me lo he creído. Por mucho que sea de farmacia, se venden muchas vitaminas que lo único que consigues es tirar el dinero, mear más fuerte, que te salga con unos colorines. La orina más cara de la historia, sí, sí. Exacto. A mí, en una farmacia de Portugal, porque iba a tomar un barco y yo me mareo muchísimo, me vendieron unas pastillas que no me avisaron y eran de homeopatía. Eran de homeopatía y no me avisaron. Por supuesto que lo pasé fatal en el barco. Me sentí súper timado. Y era una farmacia. O sea,
No, ese mito que tenemos de las farmacias. Hay gente en la farmacia que lo hace súper bien, o sea, y que asesoran y en pueblos y en tal, y que son un salvavidas, sobre todo para la gente mayor, son un apoyo. Para mis abuelos, por ejemplo, en la farmacia les han ayudado muchísimo, más allá de un producto u otro. Le ayudaron en un caso concreto, por supuesto, porque hay gente en la farmacia que son increíbles, pero no hay que quitar ni dejar de ver que son un negocio también y cada vez más. Ves que hay caramelos al lado de las pastillas, hay unos dices, perdona, en la farmacia me están vendiendo caramelos, están vendiendo cosas que no son saludables, pues también ocurre. Por eso quería Sí, sacar sí. sobre todo estos dos temas y el de las etiquetas. El de Claro, sin colorantes ni conservantes, pues ya nos hacen meter miedo. Si algo tiene colorantes o conservantes, ya está. Hay conservantes como la vitamina C, claro, el escorbuto. O sea, sí, sí, sí. es que El vamos, sí, antibióticos, sí, sí. y lo decía, que decía él, uy, si tiene una E300, no compréis nada si tiene E300, que es vitamina C, cuidado, os estoy avisando, la vitamina C es la E300. Es caso por caso, mirar, pero esto más es marketing o el sector, o si algo es natural, te ponen, esto es 100% natural. Perdona, como ya estuvo aquí Daniel Torregrosa, los venenos más fuertes que existen, más peligrosos, están en la Naturales. naturaleza. Que lo sepa la gente. Lo de natural no sirve para nada, es un reclamo. Puede ser bueno o malo, depende de cada producto. Sí, sí, hace referencia a un concepto interesante que es el del nutricionismo, en el sentido de es la interpretación de si un alimento es bueno o es malo, analizando uno de sus componentes aislados, ¿no? Y no todo el alimento en su conjunto, ¿no? Está bien esta idea, ¿eh? Porque realmente, y lo más fuerte es que a pesar de saberlo, no somos impermeables a esta información, ¿no? Es decir, a los profesionales de la salud, en este caso, por ejemplo, los farmacéuticos, pero también nutricionistas y tal, aunque te creas impermeable a todo esto, no lo somos, ¿no? Por ejemplo, esto pasa con los visitadores médicos, por ejemplo, las formaciones que reciben, bueno, los visitadores que recibimos, por ejemplo, los nutricionistas de venta de suplementos, aunque te creas independiente, no lo eres y por lo tanto eres real, no eres impermeable a la información que vas a recibir. Y lo mismo ocurre con los farmacéuticos, que cada vez tienen más formaciones financiadas por la industria, no solo de la farmacia, sino también de la suplementación. Y esto hace que, con el objetivo de intentar hacer algo bueno, aunque tenga detrás un beneficio económico, pues hagas cosas que a lo mejor, que en el mejor de los casos solo te vaciarán el bolsillo, pero que en el peor te podrán hacer algún daño, ¿no? Esto lo veo, y se cita en el libro el tema de los probióticos con los antibióticos, ¿no? Es cierto que los antibióticos a veces pueden provocar alteraciones gastrointestinales que podrían ser tratadas o prevenidas con algún probiótico específico. Sí, hay algunas cepas concretas, etcétera. De ahí a que siempre que tomas un antibiótico te tengas que llevar un probiótico, que a lo mejor el probiótico no contiene ni las cepas que tienen más evidencia, y además el probiótico a lo mejor te van 30, 40, 60 sobres y el antibiótico son 7 días, es decir, que va, entonces, y que además no sabes si realmente ese probiótico te va a sentar bien. A lo mejor tienes una situación gastrointestinal en la que el probiótico te hace más mal que bien. Yo he visto muchas veces efectos negativos o empeoramientos de situaciones digestivas al tomar probióticos. Entonces, sí, cada vez, ¿no? Hay esta idea de la venta en cadena, ¿no? En la cual vas a comprar algo y ya te venden algo que intenta compensar los efectos negativos de aquello que has comprado, que complementa aquello que has comprado y que posiblemente, aunque tenga una buena intención, no siempre se consiga la intención deseada, ¿no? Y los diferentes ejemplos que has puesto son perfectos. Aquí yo lo veo difícil, tenemos lo veo difícil porque aunque nos creamos impermeables, incluso desde la razón, ¿no? Hay algo en nosotros que ve ahí más proteínas y piensa, hostia, esto a lo mejor me vendrá bien, ¿no? Porque los días que no como tantas, pues a lo mejor compensará, ¿no? Y tú dirás, joder, pero si el yogur natural ya tiene proteínas, además te sacia bien, te puedes comer dos si quieres, no hace falta que te comas uno, ¿sí? Y tal, pero hay algo, ¿no? Entonces le veo difícil solución al impacto de la industria en nuestras decisiones nutricionales o dietéticas o incluso farmacológicas en algunos casos. ¿Eh?
Ujú. Tengo una visión pesimista, más bien negra de esto, ¿eh? Esto creo que se debería de regular. No le veo. Poco a poco la legislación ya lo intenta regular, ¿eh? Pero va siempre un poco por detrás de la publicidad, ¿no? Siempre, siempre son más rápidos. El dinero tiene más patas que Sí, 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 sí. Y Pau, también me decías otra cosa fuera de micros, que le querías sacar como punta al libro, que no estabas, 100% de acuerdo. Sí, creo que te refieres a mi sensación al leer que a veces él pone el foco en el peligro de algunos mitos, como, o lo que él considera mitos y que los pone en el mismo saco, como lo de los 2 litros de agua, los 10.000 pasos, etcétera. Pero, y te habla de los riesgos de los multivitamínicos y no sé qué, o de comprar yogures que tengan un componente que a lo mejor crees que es mejor porque lleva ese componente. Y estoy a favor de este discurso y espero que no parezca lo contrario. Pero en algún momento percibo en él, pues, infravalorar los riesgos de algunas intervenciones que, como son de su día a día habituales, le ha perdido el miedo, ¿no? Por ejemplo, habla de tomar paracetamol cuando te duele la cabeza así, como si fuera a tomar homeopatía o fuera a tomar un caramelo, ¿no? Cuando, por ejemplo, el paracetamol es uno de los fármacos con los que es más fácil intoxicarte y con los que, de los que se venden sin receta y con los que posiblemente más fácil es abusar, ¿no? Porque se toman en caso de dolor, la analgesia no siempre es suficiente y es fácil que quieras duplicar o aumentar la potencia del efecto analgésico porque estás con dolor y la toxicidad del paracetamol es muy alta, ¿sí? Y no a tanta dosis. Entonces, a veces he tenido la sensación de que en la búsqueda de criticar algunas cosas, las que son de su día a día, porque él es médico y de médico de familia, entonces el paracetamol es un fármaco que se debe utilizar habitualmente o que se debe recetar o se debe, pues, recomendar en algunas situaciones. Creo que él, aunque hace una crítica directa a la medicalización de la vida, pues a veces se intuye, ¿no? que le ha perdido el miedo, ¿no? Yo tengo un amigo que un día fue al médico porque le dolía el hombro al salir de trabajar en una cadena de montaje, esto es una historia real, y fue al médico. Todo lo que has contado antes no era real, Sí, Pau. bueno, yo siempre digo que no, créete la mitad de lo que te cuento que me gusta, pero bueno, está bien. Bueno, pues el médico con buena intención le dijo, bueno, le hizo una exploración y tal, y bueno, eso es porque el hombro tal, dijo, mira, si nunca te duele, pues al salir a trabajar, pues te tomas un ibuprofeno y tal, ¿no? Y él se tomó un ibuprofeno cada día al salir de trabajar, ¿sí? Durante no sé cuánto tiempo y terminó con una úlcera de estómago que luego, seguramente por factores que escapan la toma del ibuprofeno y por factores familiares, genéticos, lo que sea, terminó en un cáncer y ahora vive sin estómago. ¿Sí? Y esto no es una historia y no es algo tan, 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 tan raro. Es decir, si tú sientes que esa intervención es suave, es una recomendación como sencilla y que la puedes hacer cuando lo necesitas y te faltan los conocimientos y realmente la recibes como si no tuviera riesgos, Claro. es fácil de que puedas llevar a abusar, ¿no? Y, por ejemplo, yo percibo esto, ¿no? A veces no, vas a la farmacia a la búsqueda de un paracetamol porque te duele la cabeza y digo, bueno, pero espérate que como que, ¿no? Yo hago como tú, ¿eh? ¿Cuánto me Sí, duele, no? Si realmente me compensa, por un poco de dolor. claro, A veces te tiene que doler y punto. Y a veces sí, hay días que te evidentemente, que te claro, duele y no pasa, o sea, me refiero, y ya claro. está. Y si otra cosa, Y, si cada día te duele, ahí ya, ¿no? Te tienes que buscar, pero hay días claro, que estás más cansado, que le has dado mucho al coco y te duele y ya está, ya sí, está. y no estoy haciendo apología de aguantar el dolor ni ese tipo de cosas, ¿eh? No. Pero Yo soy muy bueno, flojo, ¿eh? O sea, pero yo pero yo, ese dolor de cabeza a veces no creo que, ¿sabes? claro, esa capacidad de decir, bueno, pues un poco en el libro a veces percibo este tono como desenfadado con lo aquello que le es cercano y muy Ya. crítico con lo que le es lejano, ¿no? Ujú, ujú. Es decir, posiblemente es mucho más peligroso tomarte un paracetamol siempre que te duele algo que tomar colágeno, que a lo mejor no sirve para nada y que le preocupa mogollón que te compres colágeno y hace una crítica feroz a la toma de colágeno y posiblemente es más peligroso tomar un paracetamol cuando te duele algo, ¿no? Así porque no pasa nada, porque vas a la farmacia a coger algo que te duele, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. bueno, un poco esta percepción de que decir, bueno, sí,
la no, pero también es normal, ¿eh? Y es común, porque es su día a día, igual que el mío, por ejemplo, es el de los suplementos de proteínas, como nutricionista, pues el del paracetamol, ¿no? Entonces, a mí me parece que la intensidad de la crítica a veces es un poco desviada, pero bueno, nada, es un pequeño matiz. Yo estoy absolutamente a favor, a grandes rasgos, con todo lo que se dice en el libro y soy muy defensor de este discurso. Bueno, hemos dedicado 2 episodios al libro, o sea que cuidadito. Y Pau, ya para acabar, aparte de recomendar La salud enferma, ¿podrías recomendarnos algún otro libro? Puede ser de salud, puede ser novela, puede ser de ensayo de cualquier otra cosa. Uno que a lo mejor o has regalado mucho, o que te ha gustado mucho, o que piensas que te ha casi Está bien, cambiado la vida, yo qué sé. está bien. Recomiéndanos algún otro, un libro. Sí, yo tengo que decir que de salud leo muy pocos, porque todo el día leyendo los estudios y reflexionando y tal, y Claro. no. Entonces, bueno, sí, podríamos recomendar varios. Regalar no regalo muchos libros, porque me cuesta regalar, porque siempre pienso que es algo muy personal, los gustos, y a veces estás súper emocionado con algo, lo regalas y a la otra persona no le llega, no es el momento, entonces me cuesta regalar libros. A ver, libros que me gustan, a ver, quizás son muy típicos. Me encantó, siempre, creo que hablamos algún día contigo de este libro, me encantó Castellio contra Calvino de Stefan Zweig, ¿sí? Conciencia contra violencia. Este libro me impactó y fue un antes y un después en mi vida leerlo. ¿Sí? Uh, me, me ha gustado un libro, pese a que solo está en catalán, pero que me ha impactado mucho, que se llama No sóc un dels vostres, que sería lo mismo a decir No soy uno de los vuestros, la historia real de una persona que estuvo en la cocina de élite y que en un momento dado decide salirse y encontrar su propia definición de élite y hay de élite de éxito y la consigue, ¿no? Y realmente ha sido uno de los libros que más me ha encantado. Ujú. No sé, a nivel novelas, ya que sé, hace años me gustó mogollón Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, no sé si lo has leído, me impactó en su momento. También he leído novelas de alpinismo que en su momento me gustaban, no sé, Mal de altura, de John Krakauer. No sé, John Krakauer es famoso por esto Into the Wild, ¿no? Hacia rutas salvajes, la vida de Sí, ese chico ¿no? sí. Norteamericano, canadiense. Pues tiene un libro que se llama Mal de altura, que es su experiencia en una expedición en el Everest donde murió más gente y que si alguien ha estado o estuvo hace años en el IMAX en Barcelona que sale del Everest, sale justamente el rescate de las personas que salen en el libro de Mal de altura. Es un libro que me gustó, no sé. Muy bien. El último libro que he regalado, solo he regalado uno a mi padre, que aprovecho y así lo cito y tal, que es Dominio, de Tom Holland, una nueva historia del cristianismo. Creo que es un libro que también me resultó brutal. Este ya más duro de leer y tocho, pero tremendamente revelador por mi parte. Muy bien. Pues Pau, muchísimas gracias por haber venido al podcast, por haber aceptado tan rápido la invitación en su momento, por habérmelo puesto todo tan fácil. Ya se ha visto, por fin, después de 2 episodios, lo crack que eres, ya no puedes negarlo. Bueno, ya veremos. Y Y eso, que muchísimas gracias. nada, gracias a ti, ha sido un placer y espero que el mensaje, eso siempre me preocupa, pero bueno, hoy más, porque hablamos de un tema complejo, el mensaje se haya podido entender y simplemente la intención de añadir complejidad al mensaje del libro, que es un libro fácil de leer y muy recomendable. Entonces, si a alguien, un oyente, le preocupa no haber entendido el mensaje, pues lo puede leer y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Por supuesto. Y hemos matizado mucho, así que ha sido muy bueno, no hemos sido nada reduccionistas. Bueno, hasta la próxima. Gracias, Hasta Pau. la Chao. próxima, Adrián. Gracias, adiós. Adiós.